En el fútbol siempre es así. Mientras nos despedimos de unas leyendas, siempre aparece alguien nuevo. Alguien que parece destinado a marcar una época. Y ese alguien, ahora mismo, se llama Jude Bellingham. Esta es la historia de cómo, en un tiempo que parece imposible, se sentó en el trono del fútbol mundial. Para todos los que crecimos viendo la magia de jugadores como Zinedine Zidane, esta frase es, bueno, es música para los oídos. Porque lo que estamos viendo no es solo a un futbolista increíble, sino a alguien que parece, no sé, como si llevara el mismo ADN de la grandeza. Y esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo es posible que un chico de 20 años juegue con la cabeza de un veterano de 30 y tantos y a la vez con la energía de un juvenil que acaba de debutar? Bueno, hoy vamos a desgranar las claves, el porqué de este ascenso meteórico de Jude Bellingham. Vamos a ello. Su conquista de Europa, o más bien su explosión, empezó con un año que lo cambió todo. Un año que la mayoría de los futbolistas ni siquiera se atreven a soñar. Es que los logros hablan por sí mismos. Piénsenlo, en menos de 12 meses, no es que solo gane la Champions con el Real Madrid, es que se convierte en el líder de una nueva generación de estrellas. Y no solo eso, carga sobre sus hombros a toda una selección, a Inglaterra, y la lleva a la final de la Eurocopa para intentar romper una sequía de 60 años. Y por si fuera poco, claro, su nombre es el que está en boca de todos para el Balón de Oro. Pero a ver, para entender al rey de hoy tenemos que viajar al pasado, a sus cimientos. Porque su arma más poderosa, su verdadera ventaja, no se forjó únicamente en un campo de entrenamiento, no, se forjó en un lugar mucho más inesperado, un salón de clases. Su carrera fue literalmente una carrera contra el tiempo. Es que fíjense en las fechas. Debutar como profesional a los 15 años, a los 15, eso es algo que sencillamente no pasa. Y luego con 17 ya estás representando a tu país. Estaba claro desde el principio, su camino no era el normal, iba a otra velocidad. Y aquí está el punto de inflexión. La visión de su madre, Denise. Ella vio el don, claro que sí, pero entendió algo fundamental. En el mundo súper competitivo y a veces tóxico del fútbol de élite, el talento con los pies no es suficiente. Para sobrevivir y triunfar, su mente tenía que ser una fortaleza. ¿Y cuál fue esa arma secreta? Sociología. Sí, sociología. Suena raro, ¿verdad? Pero piénsenlo. ¿Qué te enseña la sociología? A entender cómo funcionan los grupos, cómo se comporta la gente bajo presión, las dinámicas de poder, todo lo que es un vestuario de élite. Lo preparó para entender el circo mediático, la presión de los fans, el negocio millonario que lo rodea. Lo preparó para todo lo que pasa cuando el balón deja de rodar. Y así, casi como un plan maestro, nació lo que podríamos llamar la fórmula Bellingham. Era una estrategia de dos pilares. Por un lado, el trabajo obvio, dominar el balón hasta la perfección, horas y horas de práctica. Pero por el otro, el pilar secreto, dominar la mente, construir un futbolista que entendiera el mundo, que no se dejara llevar por la fama y que tuviera los pies bien puestos en la tierra. Una combinación, créanme, casi única en el fútbol. Claro, esta fórmula tan especial tenía que ponerse a prueba en el mundo real, y la prueba de fuego llegó muy pronto. Con solo 17 años, da el salto a uno de los escenarios más complicados de Europa, el Borussia Dortmund, en Alemania. 30 millones de euros. Esa fue la cifra. Paremos un segundo a pensar en eso. 30 millones por un chico de 17 años. La presión es brutal, las expectativas por las nubes. La mayoría se hubieran hundido. Pero como ya vamos viendo, Bellingham estaba preparado para mucho más que solo jugar al fútbol. Y lo demostró enseguida. Su impacto fue increíble. No era solo una promesa, un chico para el futuro. No, se convirtió en un jugador total. Lo usaban para todo, para defender, para crear juego, para llegar al área y marcar goles. Se convirtió casi de inmediato en el corazón del equipo. Pero lo que de verdad dejó a todos con la boca abierta fue su carácter. Tenemos a un adolescente, un chico de 17, 18 años, que en medio de un partido no dudaba en echarle una bronca a jugadores mucho más veteranos por un simple error. Y ojo, no era arrogancia, era un nivel de exigencia, un estándar de excelencia que no era negociable. Ahí, en Alemania, el niño prodigio empezó a enseñar sus galones de líder. Después de conquistar Alemania, de demostrar que era un jugador diferente, solo quedaba un destino posible, el desafío final, el club donde o te conviertes en leyenda o la presión te devora, el Real Madrid. Y la cifra, claro, se disparó. Más de 100 millones de euros. Con ese dinero, el Real Madrid no estaba fichando una promesa,
Estaba invirtiendo en el que, para ellos, era el futuro líder de su proyecto para la próxima década. Se decía que Bellingham tenía ADN madridista incluso antes de llegar. Y vaya si lo iba a demostrar. Casi todos los jugadores que llegan al Real Madrid necesitan tiempo, un periodo de adaptación que le llaman. Bueno, pues Bellingham se saltó ese capítulo. Sus números el primer año no son de un centrocampista, son de un delantero de clase mundial. 23 goles, 13 asistencias. Se puso al equipo a la espalda desde el minuto 1. Y entre todos esos goles, hubo momentos de pura genialidad, de esos que se quedan en la retina. ¿Recuerdan el gol contra el Napoli? Es que es una locura. Coge el balón en su campo, empieza a correr y se va de uno, de dos, de tres rivales como si fueran conos de entrenamiento y define con una calma pasmosa. Eso no fue un gol, fue una declaración de intenciones a todo el planeta. Pero la grandeza de verdad, la de los elegidos, se demuestra en los momentos clave. Y no hay momento más clave que una final de la Champions League. El partido más grande, la presión al máximo. ¿Y qué hace él? Da la asistencia del gol que sentencia el título. Un jugador para las noches importantes. Punto. Y con eso, la historia nos trae de vuelta al presente. Con el fútbol de clubes ya conquistado, solo le quedaba una última gesta. La búsqueda de la gloria con su país y, de paso, el reconocimiento individual definitivo. Y demostró una vez más de qué pasta está hecho. Después de una temporada larguísima, agotadora, con todo el cansancio del mundo encima, contra Eslovaquia, en la Euro, con Inglaterra a segundos de quedar eliminada, se saca de la manga una chilena. Una chilena en el último segundo. Un gol que no solo salvó a su equipo, sino que cambió por completo el destino de su país en el torneo. Ese liderazgo innato llevó a Inglaterra hasta la gran final y preparó el escenario para un duelo que todo el mundo quería ver, un duelo generacional. Por un lado, Jude Bellingham, el rey ya consolidado, y por el otro, la nueva maravilla del fútbol, Lamine Yamal. Era un choque de trenes por la corona de Europa. Y lo que había en juego en esa final era muchísimo. Para Inglaterra, era la oportunidad de oro de acabar con casi 60 años de frustraciones. Y para él, a nivel personal, era la llave para asegurar el Balón de Oro y grabar su nombre en la historia del fútbol. Todo esto con apenas 21 años. Así que aquí lo tenemos. Campeón de Europa con su club, líder de su selección y probablemente el jugador más dominante del planeta. Todo con solo 20-21 años. Hemos visto su formación, esa fórmula Bellingham y su conquista de la cima. Pero lo más increíble, lo que de verdad asusta, es que esto no es el final, es solo el comienzo. Es el primer capítulo de su historia. Y la pregunta ya no es si llegará a la cima, sino ¿hay alguien que pueda bajarlo de ahí?